Saludo a todos mis hermanos. Espero que la hayan pasado bien. Vamos en este momento a encomendarnos al Señor, a pedir su dirección para esta reflexión de este momento. Amado Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Nos encomendamos delante de ti para que nos guíes, para que esta reflexión sea de bendición a cada uno de mis hermanos, Señor. Guíame en el desarrollo de ella, Señor. Pon en mí, Señor, tus palabras, tus ideas, tu pensamiento, que sea para edificación y bendición de mis hermanos. En el nombre del Señor Todopoderoso. Para este momento tenemos la reflexión titulada Ejercítate en la fe. Hace varias semanas que he estado meditando en este tema y quiero compartir con ustedes sobre el tema de la fe, un tema muy importante para cada creyente. Está basada en la carta a los Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 18, y lee de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Aquí podemos ver las Escrituras donde nos exhorta a tomar posesión de toda la armadura de Dios, a reconocer que estamos en medio de una batalla, de una guerra espiritual, donde potestades de maldad pelean esta batalla y nos hace nuestro caminar, nuestro vivir en el Evangelio un campo de batalla. Tenemos que tener conciencia sobre eso. Y fíjese que aunque nos vamos a concentrar en esta noche en la fe, las diversas piezas de esa armadura de Dios es la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y me llamó la atención que dentro de esas piezas de la armadura hace un énfasis especial a la fe. Y al hacer énfasis especial a la fe, me llamó la atención porque para poder salir victorioso en medio de esta lucha
nos está indicando que es sumamente importante el que podamos hacer uso correcto de esta armadura y sobre todo de la fe. Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 2, verso 11, nos hace consciente que en esta guerra que batallamos contra el enemigo, nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. No podemos dejar pasar por alto que Él es astuto, que Él es malvado, que no tiene piedad ni misericordia de nadie. Por lo tanto, no se va a compadecer de ninguno de nosotros ni de nuestras debilidades. Y va a tratar y va a hacer el intento todo el tiempo para destruirnos, para desenfocarnos de nuestro caminar y de nuestros deberes y responsabilidades para con Dios. Y cuando un creyente no puede comprender lo que es la fe, queda a merced del enemigo, porque entonces no puede tener toda la armadura completa, no sabe entonces cómo hacer uso de esa fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es necesario que cada creyente tenga una perspectiva correcta sobre la fe. Es como ir al campo de batalla, a la guerra, y usted no sabe utilizar su arma. Está a merced del enemigo. No sabrá cómo defenderse en medio de esta guerra. Una de las artimañas más efectivas que el enemigo ha usado en esta batalla espiritual está dirigida a que el creyente no viva por medio de la fe. Porque la palabra nos exhorta a los creyentes a vivir por medio de la fe. Pero en esta batalla Él trata y hace todo lo posible para que el creyente no pueda ni aprenda a vivir por fe. Y dentro de la Escritura encontramos que cuando el escritor de Romanos capítulo 12, verso 3, nos presenta que a todas las personas nacidas de nuevo, que Dios ha traído a esta nueva vida, Dios les provee fe. El problema en la vida del creyente es que muchas veces no comprende lo que es la fe y se desenfoca. Y al no saber utilizar esa arma poderosa que Dios ha puesto en sus manos, se hace inefectiva. Dentro de esta batalla que el enemigo tiene contra el creyente para tratar de anular la fe, no siempre trata de llevarnos al pecado. Muchas veces pueden ser cosas que en su contexto, ¿verdad?, básico no es el pecado, pero nos lleva a desenfocarnos. Algunas de las cosas que nos desenfocan del verdadero propósito de la fe es cuando trata de que ese creyente se enfoque en los problemas económicos cuando en su vida atraviesa problemas económicos, que se enfoque en esas situaciones. A otros los lleva a poner su enfoque en sus problemas de salud. ¿Quién no se entristece, se angustia cuando, ¿verdad?, su salud es quebrantada? Así que el enemigo utiliza todas estas artimañas que pasamos normalmente para desenfocarnos del verdadero propósito de la fe. Porque si logra que usted no comprenda lo que es la fe y cómo utilizarla, pues tiene un gran camino adelantado en esta batalla.
ha ganado un gran terreno y usted quedará inutilizado en su defensa. Porque la fe es una de las defensas más poderosas que Dios ha puesto en la armadura del creyente. También nos hace enfocarnos en nuestras necesidades. Cuando pasamos, ¿verdad?, situaciones y necesidades, muchas veces trata de que nuestro centro sean esas necesidades. A veces nos inquieta a que nosotros busquemos nuestras metas y nuestros sueños. Y todas estas cosas, el enemigo las utiliza muy astutamente para desenfocarnos de la fe. Algunos hemos escuchado que utilizan la fe como si fuese una fórmula para alcanzar cosas o para lograr metas. Inclusive dentro de su enfermedad que está pasando, muchas veces el enemigo lo desenfoca para que no aprenda a utilizar la fe en medio de su quebranto de salud. Y la vida de ese creyente puede hasta utilizar, ¿verdad?, expresiones que parecen ser bíblicas, pero muchas veces están desenfocadas del verdadero propósito de la palabra. Y en el estudio de la fe, que a mí me ha llevado tiempo comprenderla, entenderla, es que la fe se enfoca hacia una persona, no hacia las necesidades, no hacia las metas que vayamos a lograr o tengamos en oración, sino que la fe siempre se va a enfocar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de usar la fe para enfocarla en las cosas terrenales, la estamos utilizando erróneamente. Podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 16, todos conocemos la historia de la curación del cojo de la Puerta de la Hermosa, cómo Dios obró aquel gran milagro en aquel cojo. Y fíjese lo que dice la Escritura, hablando sobre la fe, especialmente en el versículo 16, y les insto a leer toda la historia. Y por la fe en su nombre, es decir, en el nombre del Señor, de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él. O sea, está haciendo énfasis que la fe es por medio de Jesucristo. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, que la fe se enfocó no en la sanidad, sino en quien podía sanar al cojo, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y no solamente en ese pasaje, hay muchos otros pasajes, solamente voy a mencionar algunos de ellos, donde nos enseña que la fe debe ser enfocada siempre en Jesucristo. En Romanos capítulo 3, verso 22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, nos sigue exhortando a poner nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Mi anhelo a través de esta reflexión es que cada creyente podamos aprender a ejercitarnos en la fe, a utilizar la fe como una herramienta poderosa para apagar los dardos de fuego del maligno,
para pelear en esta batalla. Es un arma sumamente poderosa. Y quiero que ustedes reflexionen y piensen en la bendición que Dios nos ha dado a través de la fe. También en Efesios capítulo 3, verso 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? Nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, exhortando a Timoteo, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que nos exhorta de que la fe es en Cristo Jesús. Así que la fe no es un pensamiento en la mente del creyente, porque si decimos que la fe es un pensamiento en la mente del creyente, estamos entonces diciendo que nosotros somos salvos por medio de un pensamiento en nuestra mente, y eso es completamente erróneo. No concuerda con las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la fe? El creyente debe saber, primero, ya hemos descubierto que la fe se enfoca en Jesucristo, no en las circunstancias, no en los problemas, no en nuestras necesidades. Y ahora vamos a descubrir a través de la Escritura, ¿para qué es la fe? En Efesios capítulo 3, verso 17, fíjense para lo que es la fe. Y si usted puede leer todo ese pasaje completo, todo ese contexto, va a comprender. En este pasaje, Pablo, orando por los efesios, por los creyentes, dijo lo siguiente en el verso 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, que la fe, su propósito es de que Cristo habite en nuestros corazones, de que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, nos exhorta Pablo y nos dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, todo el que ha nacido de nuevo, que ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, la fe lo hace entender y comprender que ahora es propiedad de Jesucristo, que ahora Cristo vive en él. Qué hermosa es la palabra del Señor. Así que por medio de la fe tenemos acceso a todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Por medio de la fe participamos de la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve. Participamos de la mente de Cristo. Por medio de la fe entendemos que hemos muerto al pecado. Es importante que el creyente tenga una conciencia clara que ha muerto al pecado. Por lo tanto, no puede continuar viviendo en pecado. Si un creyente continúa viviendo en pecado, entonces no ha conocido a Jesucristo. La fe lo lleva también a entender que ha sido sepultado junto con Cristo y que ha sido resucitado con Él a una nueva vida, que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando crecemos en fe, crecemos en el reconocimiento del lugar donde estamos realmente. Aunque físicamente vivimos sobre la tierra, con los pies sobre la tierra, pero la Escritura nos dice que por medio de la fe, entonces nos hace entender dónde estamos en la realidad, como Dios nos ve. Dice Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que nosotros, yo y usted, estamos sentados en lugares celestiales. No cuando Cristo venga, sino desde el momento que hemos aceptado a Cristo como Salvador, que hemos recibido la fe para creer en Él y ser salvos. Entonces nos ha hecho sentar junto con Él. Es decir, la fe nos lleva a reconocer que estamos en la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, nosotros nos santificamos, nos apartamos del pecado. Pero cuando el creyente no está consciente de eso, que es lo que el enemigo trata en esta guerra, de enfocarnos en las cosas terrenales, en nuestras necesidades, en las dificultades, y que quitemos nuestra mirada de Cristo, entonces Él gana terreno, nos angustia, nos hace tener duda, no nos hace mantener nuestra mirada fija en que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, lleno de amor y de misericordia. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado. No nos dice que nos librará, nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos bajo el gobierno de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Y eso nos los hace consciente la fe. Por eso el diablo trata de que nuestra fe no la pongamos en acción, no estemos conscientes de lo que Dios ha hecho y dónde Dios nos ha colocado. Así que la fe nos lleva a reconocer también que estamos siendo edificados para morada de Dios. Efesios capítulo 2, verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el creyente está consciente que está siendo edificado a través de los procesos, a través de las circunstancias, a través de las dificultades, está siendo moldeado su carácter para continuar siendo esa morada de Dios en el Espíritu, para arrancar Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro caminar, aquellas cosas que no le agradan, y poder enfocarnos de que somos hijos del Dios Altísimo y que ya estamos en el reino de Dios y estamos siendo adiestrados, estamos siendo enseñados para tomar posesión de la herencia junto con Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe viene de Dios, porque es su luz. La fe forma en nosotros la sustancia y experimentamos lo que es real para Dios. Vamos a ver a través de la fe a Dios obrar en nuestra vida. Nos vamos a gozar junto con Él. Por la fe
no es que vamos a poseer unas promesas, es que ya tenemos las promesas del Señor y las bendiciones del Señor. Las poseemos por medio de la fe. Con nuestra fe, dice la Escritura, vencemos al mundo. Somos más que victoriosos, pero un creyente que no ha podido ejercerse en medio de la fe y no se ha crecido en la fe, siempre va a estar tambaleando, siempre va a estar inseguro, va a ser como las ondas del mar que van y vienen, no va a poder estar firme. Por eso ese pasaje nos dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Es decir, es bien importante para Dios que el creyente aprenda a utilizar la fe. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, un creyente lleno de fe, ejercitado en la fe, es un creyente poderoso en las manos del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer los dardos de fuego del maligno, podemos vencer sus artimañas, porque tenemos la mente de Cristo. El Espíritu nos dará a conocer sus artimañas y podremos utilizar el escudo de la fe correctamente. Exhorto a cada hermano a clamar a Dios para ejercitarnos en la fe. Y quiero terminar esta pequeña reflexión donde nuestro Señor nos hizo y plasmó en la Escritura una pregunta que a mí me levantó la atención. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 8, en la segunda porción de ese versículo, dice lo siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Cuando hizo esa pregunta me puso a pensar, ¿estaremos ejercitando correctamente la fe o seguiremos utilizando la fe para alcanzar cosas? Cuando la fe es para que Cristo sea formado en nosotros, para que vivamos una vida en victoria, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno y vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la fe nos lleva a reconocer cuál es la voluntad de Dios en nuestro caminar. Así que exhorto a cada hermano a ejercitarse en la fe. Terminamos orando para que Dios nos ayude en nuestro caminar y nos haga creyentes victoriosos, y que nos aferremos con la fe en una oración constante. Oremos. Dios eterno y Padre Santo, he expresado, Señor, tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo para que Cristo sea formado en nosotros, para que nos enseñes a ejercitar la fe, Señor, en una forma correcta, que sea de gran bendición en nuestra vida. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no importa la circunstancia que estemos atravesando, la angustia, los dolores, las aflicciones, las necesidades, nuestras frustraciones porque no logramos alcanzar ciertas metas, Señor. Pero la meta principal es servirte en espíritu y verdad. Es poder ser tu instrumento, Señor, para que otros sean alcanzados y vengan al Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos
y enséñanos a ejercitar esta fe. Bendice a cada hermano, cada amigo, Señor, y guíanos a través de la fe. Haznos creyente poderoso, Señor. Enséñanos a usar el escudo de la fe en una forma efectiva, que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice la Escritura, apagar todos los dardos de fuego. Enséñanos, Señor, y guíanos y llénanos de tu Espíritu. Haznos creyentes llenos de fe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo he orado. Amén. Un abrazo a todos mis hermanos, a nuestros pastores, amigos. Así que pásenla bien en las manos del Señor.